Y le damos la bienvenida a la ciudad de Cuenca, ya que ella ahora está cumpliendo funciones en la ciudad de Quito, ex concejal del Cantón Cuenca. Qué bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está este nuevo paso en la política, en la representación ya de estar en esta Secretaría de Estado, Paola? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Para mí es un gusto siempre estar aquí en W Radio y especialmente con usted. Sin duda tenemos bastantes novedades y sobre todo bastante trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos, pero siempre enfocada en garantizar y proteger los derechos de toda la población en este caso. Y hoy justamente en la mañana tuvimos el recorrido a la cárcel de Turi, donde justamente se viene desarrollando el censo penitenciario. Esto es a nivel nacional, ¿no? Esto es a nivel nacional. Arrancamos el 22 de agosto en Tulcán y en Loja, y así sucesivamente se han ido dando en otras provincias, y el día de hoy estamos aquí. Comenzó el censo penitenciario desde el día de ayer, terminará el día sábado, y así consecutivamente irán haciendo el censo penitenciario a nivel nacional. Ah, Paola, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se emprende este censo a Yo nivel creo nacional? que, Rubén, hay que ir un poquito a remontarse a la historia. Siempre han venido haciendo, levantando información a nivel de los centros de privación de la libertad, pero es la primera vez que el gobierno nacional toma esa decisión de realizar un censo penitenciario para saber la situación sociodemográfica de las personas privadas de la libertad. Es decir, saber su edad, sus condiciones de salud, su nivel de educación, saber cómo se encuentran sus familias, si tienen o no tienen niños menores de 3 años, también en el tema de cuánto llevan dentro de los centros de privación de la libertad, para ahí justamente ir aterrizando en la primera política pública en cuanto a la rehabilitación social. Yo puedo decirle que esta rehabilitación o la política pública en temas de rehabilitación social está encaminada justamente en mejorar las condiciones no solo de las personas privadas de la libertad, sino también de sus hijos, hijas y de sus familias. Por eso también necesitábamos conocer si tienen o no tienen hijos menores de edad, porque sabemos en datos preliminares que muchas personas privadas de la libertad tienen niños con discapacidad. Entonces, como Estado tenemos que ahí entrar y garantizar la educación, garantizar la salud de esos niños que tienen sus padres privados de la libertad, ¿no? Paola, la mecánica que hemos visto y de lo que hemos podido recabar como información, la dinámica es empezar de frontera a frontera. Vamos por la parte norte y por la parte sur para terminar en el centro, en Guayaquil. ¿Por qué? Guayaquil. Porque estamos, como siempre le hemos dicho, comenzamos ya con un piloto que fue justamente en Santo Domingo y en el Azuay con la cárcel de Turi. Ya un poco teniendo más experiencia nos va a ayudar a ser mejores y precisos en el cuanto a la recolección de información. ¿Por qué terminar con los centros más grandes? Es justamente para tener más precisión en el momento de la recolección y estar más expeditos en el tema de recolectar esta información. ¿Qué tiempo se han establecido para terminar este censo? Nosotros tenemos proyectado terminar los primeros días de noviembre, prácticamente el 7 de noviembre. 90 días van a ser. Sí, el 7 de noviembre es el que se termina el último censo en la cárcel de Guayaquil, pero la información, todos los datos que necesitamos o que se está llevando a través del INEC nos entregarán el día 7 de diciembre. Es decir, con eso nosotros aterrizamos la política pública efectivamente en materia de rehabilitación social. Tenemos que censar a 32.500 personas privadas de la libertad en los 36 centros a nivel nacional. Por el momento hemos llevado ya censados 4.000 personas, y esto vamos tamizando, vamos evaluando después de cada jornada. Una vez que terminen este censo, ¿qué va a pasar de ahí en adelante, Paola? Porque nos parece incomprensible que el SNAI no tenga la información correcta. O sea, si usted le pregunta cuántos presos, nos dan un número aproximado, pero no un número exacto, cuando debería ser un número exacto, porque usted tiene que tener el control cuántas personas entran, cuántas salen, y no estar esperando a realizar lo que ustedes están levantando como información. Es justamente lo que he venido a decir, Rubén, que lamentablemente hay una duplicidad incluso de identidad. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros tengamos ya datos concretos, certeros, y sobre todo que es la primera vez que se hace un censo de verdad. Es un censo que nos va a permitir saber y conocer cuánto tiempo está ahí, cuánto tiempo está llevando
su condena. Realmente a través del SNAI nosotros tenemos algunos proyectos que se han mantenido y sobre todo el refuerzo que se hace para los centros de privación de la libertad. En noviembre se integran 1.300 guías penitenciarios, 100 de ellos van a estar para los adolescentes infractores, pero a pesar de todo esto hay que tomar en cuenta que el censo nos va a permitir reducir el tema del hacinamiento, y eso también es necesario porque las cárceles también, hay que decirlo, que hay un tema de sobrepoblación. Entonces eso es lo que va encaminado este censo penitenciario, pero no es un tema de ahora, esto es un tema que se ha visto desde mucho más antes, y ningún gobierno ha tomado la acción inmediata de reducir el hacinamiento, de tener datos certeros, de que no haya duplicidad, de que haya una verdadera rehabilitación social. Entendemos que esto es un trabajo integral con otras instituciones del Estado, porque se recaba información. ¿Cómo lograron hacer? Porque de lo que teníamos como información anteriormente, complicado entrar a los centros penitenciarios, tenía que ir a golpearle la puerta y decir, por favor, no sea malito, déjeme entrar. ¿Cómo van a hacer para obtener toda esta información? Desde que, Rubén, tuvimos ya la política pública, nos sentamos desde el directorio del organismo técnico, esto involucra algunas carteras de Estado, pero sobre todo en tener ya pasos firmes, como lo ha hecho el gobierno, de tener un censo, y esto es el apoyo, sí, justamente de la Policía Nacional, de la Defensa, de la Defensa Nacional, de la SNAI, del INEC, que también ellos están levantando la información, del Registro Civil, de la Policía a través del Departamento de Criminalística, que ellos son los que están levantando toda esta información para tener datos mucho más precisos, pero sobre todo tenemos que aterrizar en las políticas públicas, porque si es que no conocemos la realidad de las personas que están privadas de la libertad, no podemos aplicar, y siempre va a ser aislado la política pública con la realidad que viven los centros de privación de la libertad. Pongámonos un poquito viendo más adelante, Paola. Se levanta la información, se tiene ya los números correctos, todo en orden. ¿Cómo se va a aplicar la política pública precisamente para la reinserción de las gentes que están recluidas en estos centros penitenciarios? Creo que es buena la pregunta, Rubén. Tenemos 38 acciones que ya están dentro y están recogidas dentro de esta política pública. Usted me va a decir, pero para toda política pública debe haber presupuesto. Por supuesto que hay el presupuesto. Cada cartera de Estado tiene la obligación de generar su propio presupuesto para hacer la intervención en la política pública. Por ejemplo, en temas de educación, nosotros estamos, si la persona privada de la libertad le falta su nivel secundario, primario, nosotros a través de la cartera de educación se lo está haciendo. Y si es que la persona privada de la libertad quiere seguir con sus estudios a través de los tecnologados, o quiere seguir su carrera universitaria, se hará también este seguimiento de la carrera para que puedan ellos educarse y sobre todo tengan una profesión. No olvidemos, Rubén, que las personas privadas de la libertad están consideradas dentro de la Constitución como grupos de atención prioritaria y que no han sido visibilizadas. Segundo, una vez que las personas privadas de la libertad tienen o cumplen su condena, tienen una segunda oportunidad, y a eso va dirigida la política en temas de rehabilitación social. No solo entender que tienen que estar insertados a la sociedad, sino que también tenemos que entender que tienen que ser reinsertados laboralmente y sobre todo socialmente, ¿no? Hemos visto, yo creo que es elocuente para todos los ecuatorianos, los intentos que han tenido los diferentes gobiernos, pero muy poco avance se ha hecho, Pablo. Le veo muy optimista a usted. ¿Cree que tengamos avances, cambios que sean muy significativos cuando vemos realidades, por ejemplo, de cárceles en donde usted encuentra muchas comodidades en ciertos miembros que están hacinados en las cárceles? Esto también va paralelo al trabajo de ustedes para ir quitando estos privilegios, estos dominios de las cárceles, la operación que se hace desde el interior de las cárceles hacia la parte de afuera. Creo que por eso estamos más enfocados en este censo penitenciario, y es bueno que todo el mundo pueda conocer que es la primera vez que se hace un verdadero censo. Creo que más allá hemos trabajado conjuntamente con la SNAI, donde también hay un proyecto interesante donde se llama Renacer, donde se han incrementado personal para revisar justamente los beneficios penitenciarios para que las personas
personas accedan a salir de los centros de privación de la libertad y asimismo bajar el hacinamiento. Eso es el objetivo también de este censo penitenciario, pero sin duda nosotros queremos tener y transparentar esa información. Lo que no queremos es justamente tener lamentables hechos como muertes en los centros de privación de la libertad y mejorar así la condición, no solo la parte humana, sino también infraestructura, que también es necesario. ¿Cómo garantizar aunque se vuelve difícil garantizar, pero cómo hacer de que no se vuelvan a generar estas muertes violentas que han sido mal vistas en la población ecuatoriana? Es justamente por el tema del hacinamiento, ¿no?, que se ha dado estos hechos que realmente a uno le preocupa. Pero sin duda nosotros creemos que es necesario contar y seguir contando con una política realmente de rehabilitación social. Y en eso estamos encaminados, cada cartera de Estado tiene una responsabilidad, pero sobre todo creo que aquí hemos sumado esfuerzos y sobre todo hay esa voluntad de cambiar la historia de las personas que viven privadas de la libertad en estos centros. ¿Cómo educarles a los que están adentro? ¿Qué se va a hacer para darles mejores condiciones? Usted dice, sí, es este hacinamiento, pero ¿cómo cambiamos este hacinamiento? ¿Cómo les damos mejores condiciones de vida a la gente que si está? nosotros atendemos sus necesidades, si atendemos en tema de salud, ahora estamos con el proceso de la 4ª vacuna y atendemos sus necesidades en cuanto a salud, mejoramos sus condiciones. Si mejoramos el tema de educación, también estamos mejorando. Entonces, esto todo tiene que ser de voluntad y de compromiso también con esta política pública que estamos liderando desde el organismo técnico, ¿no? Y realmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues haciendo reuniones cada 15 días, este directorio del organismo técnico, para ir evaluando la política y en este caso, si es que en un caso no cumpliese alguna cartera del Estado, será informado de inmediato al señor presidente. En otra de las cosas que se ha dicho y se ha manifestado, yo creo que ha habido sendos artículos por medios de comunicación que hacen referencia a esta famosa rehabilitación de ellos, a la capacitación que debería haber de los PPLs en el país. Pero si una persona está privada de la libertad y no tiene nada que hacer adentro, 8 horas, 10 horas, 12 horas sin tener ninguna actividad, imagínese cómo estará. ¿Cómo mantener actividades, incluso que puedan ser productivas económicamente? Es que eso es lo que queremos cambiar, la historia. Para eso están las 308 acciones que nosotros hemos implementado dentro del programa o el plan para el tema de rehabilitación social. La Secretaría de Derechos Humanos también está entrando a los centros de privación de la libertad para dar capacitaciones en temas de derechos humanos, violencia de género, pero sin duda creo que esto es también un tema de transformar o cambiar la historia de las personas que viven ahí privadas de su libertad. Usted dice eso también es un trabajo integral, ¿no? Los unos están adentro, están hacinados. ¿Qué pasa con la gente de afuera? Porque viene un PPL acá y viene de otro lugar, su familia viene a apostarse. Correcto. En la ciudad de Cuenca. Y correcto. Se puede imaginar el problema social que se genera también en otra sociedad, en donde vienen sin trabajo, están desubicados, recién vienen a instalarse. ¿Qué hacer en esta parte integral? Es por eso el censo penitenciario, que queremos conocer de dónde viene, por qué vino acá, y también si es que esa persona privada de la libertad tiene hijos que educar, entonces el sistema de educación inmediatamente se activará, el Ministerio de Salud también se activará para mejorar sus condiciones de esas familias también que están viniendo acá o emigraron acá. ¿Cómo han visto el tema de los derechos humanos en el país? La violencia, por ejemplo, de género, que es un problema bastante grave. Hemos escuchado de manera permanente a nuestros invitados que están en la policía, Consejo de Seguridad Ciudadana, que los índices de violencia de género son muy altos, incluso que la policía casi dedica el 70% de su tiempo a atender llamadas de violencia de género en la ciudad. Yo creo que es un tema, un efecto que realmente sí debemos preocuparnos. Lamentablemente a nivel nacional 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, pero hoy en el Azuay es un tema muy, muy complicado. 8 de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar y realmente usted me va a decir, pero sí, ¿qué falta para reducir? Las políticas están dadas, las políticas están escritas para que se cumplan. Ahora falta voluntad política también de los alcaldes a que asuman ese compromiso para la prevención, atención y también restitución
institución de los derechos de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y no solo de ellas, son de sus hijos también, porque entendamos que si sacamos a una mujer de este círculo de violencia, estamos sacando a 5 generaciones. Esos niños que vieron en algún momento violencia, si les sacamos, no van a ser repetidores de esa violencia. Tenemos que ser conscientes que nuestra estructura es machista, es violenta, y por eso tenemos que tener esa voluntad de transformar y cambiar la historia de muchas mujeres y de nuestros niños también. ¿Qué hacer también con estos círculos de pobreza bastante fuertes en el país? Que esto van generando todo este tema del microtráfico, gente que vende droga, jovencitos. Vea usted que la gente que está en estos centros de reclusión, hay mucha población joven, muchísima población joven, que hay que trabajar más fuertemente en esta población para evitar que caigan en estas situaciones que más tarde les conllevan a problemas mayores. Yo creo que más allá hay las necesidades y sobre todo hay que reducir las brechas de inequidad, que todavía no logramos hacerlo, pero sin duda hay que tener un compromiso firme de trabajar con los jóvenes, con las mujeres, justamente para reducir esas brechas de inequidad. Escuchar a los jóvenes también es interesante, y nosotros tuvimos la oportunidad como concejal o ex concejal de Cuenca hacer ese ejercicio para escuchar a los jóvenes y ver cuáles son los planteamientos y sus necesidades. Sin duda creo que la falta o el acceso a la educación también es un tema que sí limita a los jóvenes y también ponen esas posiciones de tomar otras alternativas de vida. Pero nosotros también como gobierno central hemos estado este rato impulsando, y justamente para reducir esas brechas de inequidad, trabajar por el pacto por las mujeres rurales, trabajar con las mujeres rurales, porque sin duda a lo largo de la historia las mujeres rurales han sido invisibilizadas y es necesario saber que ellas toman un papel protagónico dentro de nuestra sociedad, y sobre todo tenemos que darles todo el contingente para sacar y reducir esas brechas de inequidad que existen en el Ecuador. Paola, hay una diferencia grande entre la citadina y la mujer rural. Totalmente. Son dos realidades completamente distintas. Totalmente, Rubén. Son dos realidades diferentes, son dos pensamientos diferentes, pero sin duda nuestro compromiso como Secretaría de Derechos Humanos es trabajar en los territorios, y esa es mi vocación de servicio, trabajar por la mujer rural, por la mujer indígena, por la mujer afro, y hemos trabajado ya desde Nabón este pacto por la mujer rural para dar una respuesta que necesitan asociarse, pero necesitan asociarse para sacar sus productos, pero no necesitan intermediación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo viabilizamos? Y en eso nos encontramos para que más mujeres de las zonas rurales se puedan unir a este pacto por la mujer rural para mejorar sus condiciones de vida, entendiendo que estas mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, pero necesitamos saber que ellas tienen una oportunidad de vida y que ellas son capaces de sostener a sus familias y que no puedan volver con sus agresores. Hemos escuchado en el país y hemos visto también con asombro, hemos leído el tema de desarticular hace pocos días una banda de trata de mujeres en el país. Ya empezamos a oír ya más seguido esto. Quizás antes no escuchábamos. ¿Por qué cree que se da estos problemas aquí? Bueno, yo sin duda, vuelvo a insistir, es el tema machista sistémico que tenemos, pero sin duda creo que tenemos un gran trabajo. Esto no es un trabajo solo del gobierno central, sino también de los diferentes gobiernos locales, que también tienen que sumarse a erradicar este tipo de violencia, y sobre todo el tema de trata, que sin duda creo que es lo más complicado, ¿no? En ese sentido, creo que yo siempre voy a decir que las políticas están dadas, solo falta la aplicación, pero y el compromiso de cada alcalde para cumplir. O sea, la fuerza que debe tener cada alcalde para cumplir. Y el convencimiento también, porque si no está convencido también no va hay... a aplicar. Exactamente. Hablando de su etapa anterior como ex concejala del Cantón Cuenca, usted estuvo también en el caso de la investigación que hizo con el concejal Zamora de la Casa Violeta. ¿En qué terminó todo este tema de las investigaciones, las denuncias que se hicieron? Bueno, Rubén, creo que para nosotros fue en algún momento complicado, difícil,
porque realmente nos acusaron que nosotros estuvimos violando una propiedad privada. Nosotros como concejales del Cantón Cuenca legislamos y fiscalizamos a un bien municipal, por lo tanto estábamos en nuestro correcto quehacer. Pero sin duda aquí hay una grave vulneración de derechos, lo hubo, y nosotros en este momento, por esa acusación que nos hicieron en algún momento, el fiscal no vio ningunos elementos y archivó el caso. Terminó el caso, sí, dando gracias a Dios terminó. Ahora sí, aquí también hay que mirar que nuestras denuncias estuvieron sumamente sustentadas y que realmente esto sí quedó en la impunidad, de que sí hubo dolo, por supuesto, sí hubo dolo, y en caso de nuestro caso ya por suerte quedó desestimado. Le agradezco, Paola, por haber estado en nuestro medio de comunicación para informarnos y que terminen bien todo este levantamiento de la información de los centros penitenciarios del país y que tengamos unos datos que nos ayuden y nos den la posibilidad de tener una hoja de ruta a futuro y que podamos mejorar todo el hacinamiento carcelario del país. Sí, ojalá que todo salga bien. Nosotros tenemos esa esperanza de que la política pública se pueda cumplir a cabalidad y mejorar la situación de las personas privadas de la libertad. Gracias a Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos, por haber estado en nuestro medio de comunicación en la hora clave. 12 del día con 52 minutos. Inicio de espacio publicitario. Delicato Piggy's en este verano te trae la promoción Parrillero Vacacional. Por el mes de agosto recibe el 20% de